Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación radiológica de rodilla. Pues para comenzar hablando, ¿verdad? Debemos recordar que la rodilla es una de las articulaciones más grandes y complejas del cuerpo. Y es una estructura que está diseñada para sostener todo el peso del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, mientras se camina, mientras se corre, porque debe mantener una posición anatómica adecuada para que podamos mantenernos en bipedestación. Debe tener una gran estabilidad, ¿verdad? Por eso y porque los músculos que se insertan en ella son los que van a facilitar el movimiento. Entonces, esa es una rodilla que es muy compleja. Antes se decía que era una rodilla en bisagra, pero debemos recordar que no solo hace movimientos de flexión y extensión, sino que también hace movimientos de rotación en 14 grados. Entonces, debe tener, ¿verdad? Una estructura que sea que esté bien estable para poder realizar, ¿verdad?, los movimientos para los que está diseñada. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la anatomía y pues, como les decía, ¿verdad?, la articulación de la rodilla es una articulación que no solo es en bisagra, sino que es una articulación biaxial y condílea que va a estar formada por dos articulaciones. Tenemos una articulación femoropatelar troclear en la cual está la parte posterior de la tróclea, está haciendo articulación con el fémur. Y también tenemos la otra articulación, que es la articulación femorotibial condílea, en la que están articulándose los meniscos de la tibia a los cóndilos femorales. Las estructuras óseas que componen esta articulación, pues, son tres huesos, ¿verdad? Que tenemos el fémur, la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia y la rótula. También tiene un componente meniscal, ¿verdad? En el que hay dos meniscos, que son los que se encuentran sobre los platillos tibiales. Y estos, pues, son los que van a evitar el rozamiento entre ambos huesos durante los movimientos y articulan también la fuerza, ¿verdad?, con la que se produce la compresión al mantener una posición en bipedestación. También, además, ¿verdad?, de las estructuras óseas y de las estructuras meniscales, pues la estabilidad de la rodilla va a ser determinada por los ligamentos, que estos son los que se van a insertar en los diferentes huesos, ¿verdad? Tanto en el interior de la articulación, en el interior de la cápsula, como fuera de ellos. Tenemos entonces los ligamentos intraarticulares, que son los ligamentos cruzado anterior y posterior, y el transverso, que es el que está entre ambos meniscos, y también tenemos los extraarticulares, que son los ligamentos lateral, tanto lateral interno como lateral externo, y el rotuliano, que el rotuliano es una continuación del tendón del cuádriceps femoral. También, pues, tenemos la unión, ¿verdad?, de los ligamentos musculares, tanto de la región superior del muslo como de la pierna. Y debemos recordar que como es una articulación, ¿verdad?, sinovial, pues está envuelta por una cápsula articular que tiene una membrana sinovial y dentro de ella pues se produce, ¿verdad?, el líquido sinovial, que es el encargado en lubricar esta articulación. Y también recordar que la rodilla tiene más de una docena de bolsas serosas o bolsas sinoviales, dentro de las cuales las más importantes pues son la bolsa prerotuliana y la bolsa suprarrotuliana. Entonces, después de haber recordado estructuras anatómicas importantes de la articulación de la rodilla, pues vamos a comenzar hablando ya del abordaje sistémico de la radiografía de rodilla. Como toda radiografía, ¿verdad? Primero debemos
ver los detalles del paciente, si es entonces el paciente adecuado con la radiografía correcta que se solicitó al paciente, ¿verdad? Entonces debemos verificar el nombre del paciente, la edad y si es de la fecha en la que se debe tomar la radiografía. No podemos estar interpretando radiografías que ya tengan mucho tiempo de haberse tomado porque entonces los datos o los hallazgos que ya encontremos pues ya no van a coincidir cómo se encuentra actualmente, ¿verdad? El paciente. También, como segundo punto, después de verificar el paciente, pues debemos ver si la proyección es la adecuada. Debemos evaluar los huesos, ¿verdad? De acuerdo a la proyección o las estructuras de la articulación, de acuerdo a la proyección en la que se tomó. Generalmente, la mayoría de los huesos, pues, va a requerir dos vistas para poder ser estudiadas. Y generalmente son la vista anteroposterior y las vistas laterales. Sin embargo, también hay proyecciones especiales para las estructuras, dependiendo qué sea lo que queramos ver. En este caso, pues, en la exposición abordaremos solo estas dos, que son las que normalmente solicitan los clínicos y de las cuales nos solicitan, ¿verdad?, que hagamos una interpretación de la radiografía. Primeramente, pues, aquí tenemos cómo se toma la proyección anteroposterior de la rodilla. Generalmente, esta pues se va a obtener con el paciente debe estar en decúbito supino y la rodilla debe estar completamente extendida. La pierna debe estar en posición neutra y aquí lo que se hace es que se coloca el cassette detrás de la rodilla y el rayo se va a centrar y se va a dirigir verticalmente hacia la rodilla con un ángulo aproximadamente entre 5 y 7 grados. De esta forma, pues obtenemos una proyección antero-posterior de rodilla de forma adecuada. ¿Y qué es lo que vamos a observar en la articulación, en la proyección antero-posterior de la rodilla? Pues aquí lo que vamos a observar son tanto los compartimientos articulares medial y lateral, también los cóndilos mediales y laterales, ¿verdad? Tanto como los femorales y los tibiales. También podemos observar los platillos y las espinas tibiales. Y aquí también podemos observar el espacio articular entre el fémur y la tibia. Y se puede apreciar, ¿verdad?, delante del fémur, entre los cóndilos, una imagen más radio opaca, que sería la rótula. Para que no la veamos, ¿verdad?, y digamos que es algo patológico que está dentro del fémur, sino que debemos recordar que siempre en esta proyección, pues la rótula se va a observar superpuesta con el fémur. Ahora, la proyección lateral, pues en este caso, el paciente se va a acostar en, como dice, ¿verdad?, en decúbito lateral y del mismo lado que de la rodilla afectada. Y en esta, pues, vamos a hacer una flexión de la rodilla que va a ser entre 25 y 30 grados y debemos dirigir el rayo siempre verticalmente hacia la cara medial de la rodilla con una angulación igual de 5 a 7 grados. En esta proyección, pues lo que vamos a observar es el compartimiento articular femoro-rotuliano, que es este que se observa aquí. Vamos a observar la bolsa suprapatelar, el extremo distal del fémur y los extremos proximales de la tibia y el peroné. La proyección lateral adecuada va a ser aquella en la que las porciones posteriores de ambos cóndilos femorales se ven superpuestas. Si no se ven superpuestas, entonces esta proyección está mal tomada. Ahora ya hablamos, ¿verdad?, de la proyección. Siguiendo con el abordaje sistémico de la radiografía de rodilla, pues continuaría la técnica adecuada, que es lo que vamos a verificar en la técnica adecuada. Pues aquí se debe observar toda área de interés en la cual debe incluir toda la radiografía. O sea, debemos observar toda la articulación de la rodilla con una parte más de lo proximal de los huesos, ¿verdad?, que la conforman. Y también debemos hacer una diferenciación entre el tejido óseo y los tejidos blandos. Se tiene que poder diferenciar para decir que es una técnica adecuada. En este caso, pues, también debemos ver si
si la placa está rotada o no está rotada, porque si tiene un cierto ángulo de rotación, ¿verdad? Entonces podemos interpretar hallazgos que son normales como patológicos porque se pueden interponer las estructuras óseas. También debemos ver las anormalidades evidentes, por ejemplo, si hay una anormalidad ósea que sea evidente o si hay una fractura, una subluxación o luxación que se vean a simple vista, pues se deben, ¿verdad? Se deben realizar revisión y se deben interpretar. Luego, pues, seguiría la revisión sistemática, que en este pues ya va a ver, ¿verdad? Las anomalías que no son tan evidentes, pero que debemos ir evaluando cada estructura que se observa en la radiografía para poder ver si hay una normalidad o no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta revisión sistemática? Primero, debemos evaluar la forma tanto de los cóndilos femorales como de la meseta tibial, que deben permanecer, ¿verdad? El fémur con un cierto ángulo y la tibia debe estar centrada. Y de esta manera, pues, debemos caracterizar que se debe ver una forma a la que ya estamos acostumbrados anatómicamente, ¿verdad? Si hay alguna alteración, pues se debe informar. Debemos verificar la posición, el ángulo y se debe observar la tibia centrada. También debemos valorar las estructuras, ¿verdad? Las estructuras óseas en las cuales vamos a valorar el contenido mineral, la disposición de las trabéculas del hueso esponjoso y también que se pueda observar una buena delimitación de la estructura trabecular del hueso esponjoso. También debemos valorar la articulación, que vamos a valorar en la articulación, pues en esta pues vamos a buscar una congruencia en la forma, en el contorno de la cortical de los huesos, que debe estar bien lisa y delimitada, y la anchura normal de la articulación. Aquí debemos buscar evidencia si hay evidencia de luxaciones o subluxaciones. Y también se deben evaluar las articulaciones en busca de que hayan cambios degenerativos como pérdida del espacio articular, esclerosis subcondral, quistes subcondrales o osteofitos. Y también que hayan datos inflamatorios como osteoporosis periarticular, edema de los tejidos blandos y erosiones óseas. También se debe evaluar la densidad y la textura de los huesos en busca de áreas que sean radiolúcidas o escleróticas anormales. En el caso de los bordes de los huesos, pues debemos buscar que haya evidencia de fractura, ya que la corteza de esta debe ser una línea, como les había dicho, suave, delimitada, bien definida y debe ser continua. Cualquier interrupción que haya a nivel de la corteza o una irregularidad de esta podría representar una fractura. También se debe observar la médula ósea en busca de evidencia de fractura, ¿verdad? Porque se debe buscar una interrupción también de las trabeculaciones que hay dentro de la estructura ósea o también evidencia como de líneas lucentes o escleróticas que puedan darnos esas características, ¿verdad? Como que fuese una fractura. También debemos buscar que las estructuras óseas estén desplazadas o no, porque estas también pueden ser una fractura, por ejemplo, por aplastamiento o una fractura desplazada en la que no es evidente la línea, ¿verdad?, de la alteración de la cortical, pero que sí hay una alteración a nivel de las trabéculas. Y ya en la rótula, pues, ¿qué vamos a buscar? Debemos evaluar la forma de la rótula, si hay ausencia de displasias, también se debe evaluar la articulación, evaluar las superficies articulares, que igual que en todos los huesos deben ser lisas y estar bien delimitadas. Se debe observar si hay datos de esclerosis o interrupción de los márgenes de la rótula y se debe valorar también la anchura de la hendidura articular y la ausencia de cuerpos extraños sobre ella. Y en las partes blandas, que es algo que siempre tiende a olvidarse, ¿verdad?, de evaluar, porque generalmente nos centramos más en la parte ósea, pues en esta debemos evaluar que haya ausencia o presencia de tumefacción, que se observen cuerpos extraños. También debemos observar las almohadillas grasas que no deben estar desplazadas y debemos observar también la
la ubicación anatómica de las bolsas sinoviales para ver si no hay una alteración a nivel de ellas y valorar si hay ausencia o presencia de calcificaciones. Como datos importantes a considerar, pues debemos tener en cuenta, ¿verdad?, estas medidas o estas estructuras anatómicas para poderlas valorar. Se debe recordar que la anchura entre la articulación femorotibial debe ir entre 3 a 5 milímetros, todo. Por debajo de ella, pues una disminución articular y sobre ella, pues es un aumento, ¿verdad?, en la articulación. También debemos tener en cuenta la hendidura articular rótulo-condilo femoral, que debe ser menor de 5 milímetros, no debe estar aumentada. También en este caso podemos ver la base de la bolsa suprarrotuliana, que es la que se encuentra acá arriba como número 4, y en esta lo que debe medir menos también de 5 milímetros. También podemos ver los tejidos grasos y musculares. Por ejemplo, en el inciso 6A, lo que se está observando es el músculo recto anterior del muslo. En el 6B, pues sería el músculo plural. En el 6C estamos observando el tejido graso de las metáfisis del femoral, tanto anterior como posterior, que se encuentran en posición normal. También las almohadillas grasas rotulianas e infrarrotulianas, que sería la suprarrotuliana, que sería esta que se encuentra acá, y la infrarrotuliana, que es esta que observamos acá. Estos espacios se deben mantener, si no, ya podemos considerarlos como una alteración. Y por último, el tejido graso dorsal, que es este que se encuentra acá, y siempre recordar las posiciones de las bolsas sinoviales, ¿verdad? Que dijimos que las más importantes es identificar en la radiografía en la suprarrotuliana y la infrarrotuliana. Luego, para finalizar el abordaje sistemático, pues debemos hacer un resumen de nuestros hallazgos, debemos indicar los hallazgos claves que se pueden hacer como una descripción, como el que está en esta presentación, que es una descripción de una radiografía de rodilla que se encontraría normal, y también debemos dar un diagnóstico, ¿verdad? Debemos dar un diagnóstico y si hay una alteración, pues dar un diagnóstico presuntivo y también dar varios diagnósticos diferenciales y si se va a sugerir o no otra prueba de imagen relevante para dar un manejo apropiado, ¿verdad? Entonces siempre debemos recordar que todo va en pro de beneficio del paciente. Si el paciente se va a beneficiar por un nuevo estudio de imagen, como en la resonancia, pues se debe indicar que se debería correlacionar, ¿verdad?, estos hallazgos con una resonancia magnética para dar una mejor valoración o mejor descripción de las alteraciones que se han encontrado en la radiografía. Luego, pues, vamos a hablar acerca de patologías que se puedan observar en la radiografía AP y lateral de rodilla, que es de lo que estamos hablando. Debemos recordar que hay más proyecciones de rodilla, no solo la AP y la lateral, pero generalmente el clínico, cuando el paciente presenta alguna alteración de rodilla, pues estas dos son las radiografías que manda inicialmente y son las que vamos a interpretar, y de ahí nosotros podemos decidir si se le puede mandar una nueva radiografía con una proyección diferente si queremos observar algo distinto, pero eso sería ya otra clase porque son diferentes proyecciones para poder observar ciertas características de la rodilla. En este caso vamos a continuar solo con la lateral y la anteroposterior. Primero debemos recordar cuál es la alineación correcta de la rodilla y el espacio articular. Pues en el compartimiento articular debemos recordar que siempre el compartimiento articular medial es un poco más ancho que el compartimiento articular lateral y esa simetría no la debemos considerar como algo patológico. También en la alineación, pues, hay un ángulo que se va a formar entre la línea trazada sobre el eje largo del fémur y el eje largo de la tibia. Esta angulación, pues, no debe ser mayor de 7 grados. Es decir, que nosotros tenemos una angulación en valgo.
que es una angulación normal de la rodilla. Si esta articulación se hace más grande, esta angulación, perdón, se hace más grande o más pequeña, pues ya tendríamos los diagnósticos de valgo o de varo que ya conocemos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí podemos observar que la tibia está angulada hacia afuera y tiene una aproximación excesiva ya en los tercios distales, y eso se le conoce como un genovalgo. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, que está alterada la alineación que hemos hablado antes, o sea, está aumentada. Entonces, por ende, con este aumento, pues ya tenemos un diagnóstico, ¿verdad?, de genovalgo bilateral, aunque también para dar un diagnóstico de genovalgo se requiere otras proyecciones también. Aquí tenemos ya un ejemplo del genovalgo y del genovaro. Pues como les decía, en el genovaro, el eje de la extremidad inferior está hacia el lateral de la rodilla, y lo que resulta aquí es que las cargas se van a dar más que todo a nivel de la meseta tibial externa, y las piernas van a ser una forma de X. En el caso del genovaro, pues el eje mecánico de la rodilla se va a situar hacia el compartimiento medial de la rodilla, y aquí las cargas van a estar en la meseta tibial interna. Entonces se hace una forma como, se le dice como rodillas en paréntesis. Entonces esto lo podemos diagnosticar solo observando la alineación tanto del eje horizontal del fémur contra el eje horizontal de la tibia. Debemos recordar también, otra característica a recordar, pues es la altura patelar. En esta, pues, en la vista, tiene que ser una vista lateral, y lo que vamos a observar en esta radiografía que tenemos aquí es la línea de Blumenstadt, que es esta, aquí es esta flechita amarilla que está acá, que va a representar el techo de la escotadura intercondilia, y también podemos observar la cicatriz de la fisis, que es esta que se observa acá. Y entre a estas dos líneas que les dije, aquí se debe ubicar la rótula. Para esto debemos sacar el índice de Insal-Salvati, que va a determinar la altura de la rótula. Entonces, ¿cómo se hace este índice? Se ve la longitud del tendón rotuliano, que debe estar medida desde el polo inferior de la rótula hacia la tuberosidad, perdón, hacia la tuberosidad tibial, y esta generalmente debe ser el doble del tamaño de la rótula. Generalmente la división va entre 0.8 a 1.2, y esta es una altura normal de la rótula. Si el índice se supera el 1.2, pues se debe considerar que es una rótula alta, y si es inferior se denomina rótula baja. Y eso también nos puede dar como hallazgo, ¿verdad?, que hay una ruptura del tendón patelar cuando esta está aumentada. Porque si se rompe, entonces lo que va a hacer el tendón del cuádriceps femoral es jalar la rótula hacia arriba. Entonces se va a observar una imagen hacia arriba. Bueno, y hablando de la valoración de los tejidos blandos, pues debemos siempre recordar la localización de esta, ¿verdad? En el caso de donde se observaría la bolsa sinovial suprarrotuliana, la bolsa prerrotuliana, el tendón del cuádriceps, también observar la grasa de Hoffa, el tendón rotuliano, y siempre debemos valorar el hueco popliteo. O sea, estas son las estructuras que vamos a valorar en la parte de tejidos blandos durante la valoración de rodilla. ¿Y qué patología podemos encontrar en una radiografía lateral valorando los tejidos blandos? Por ejemplo, en este caso encontramos un derrame articular, que debemos recordar que en la proyección generalmente anteroposterior de la rodilla, pues un derrame articular no se observaría a menos que este sea masivo. Generalmente en esta, pues lo más frecuente cuando hay derrames articulares, el líquido se va a tender a acumular en la bolsa suprarrotuliana, y se puede visualizar en la proyección lateral. Se va a ver un desplazamiento de la línea recta de la grasa que delinea el tendón del cuádriceps, la cual se va a alejar del fémur a medida que se expanda
este derrame, como podemos observar acá, ¿verdad? Se ve cómo se desplaza hacia anterior. Esta bursitis prerotuliana, pues, se observa como un aumento de las partes blandas. Y en el estudio, a la par, ¿verdad? Tenemos el estudio ecográfico de este mismo paciente, en el que se observa la colección anecoica que corresponde a la bursa suprapatelar, que va a estar ocupada por líquido. Entonces, este es el ultrasonido de esta imagen de radiografía. Y como les decía, siempre debemos, ¿verdad?, pensar en el beneficio del paciente y de qué otro estudio se puede beneficiar para que el diagnóstico sea el adecuado. Aquí tenemos otros dos casos de derrame sinovial, pero en este caso sería de la bolsa suprapatelar. Vemos cómo se aumenta, ¿verdad?, la ubicación de la bolsa y se observa como un aumento de los tejidos blandos en esa localización. También en las partes blandas, pues podemos observar calcificaciones, que estas calcificaciones pueden ser extraarticulares o pueden ser intraarticulares. Generalmente, todos los componentes que forman el tejido blando de la rodilla, como el tejido celular subcutáneo, los tendones, los músculos, el cartílago y las bolsas sinoviales, se pueden calcificar. La localización del calcio anormal en la radiografía simple, pues nos va a permitir identificar la estructura anatómica de acuerdo a ya la ubicación que ya tenemos, ¿verdad? Podemos hacer un diagnóstico diferencial de estas calcificaciones y ver de dónde provienen, de acuerdo a su ubicación. Entonces, hablando ya de las calcificaciones, pues podemos mencionar en este caso como la enfermedad de Pellegrini-Estieda, que es la que se observa aquí, que esta se debe a una calcificación lineal u osificación dentro, alrededor del margen superior del ligamento colateral medial. A eso se le conoce como la enfermedad de Pellegrini-Estieda, que es la calcificación o la osificación del ligamento contralateral medial de la rodilla, que generalmente se debe o es posterior a un traumatismo y que puede persistir por meses después del trauma. Es esta imagen que se observa aquí. También tenemos la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es una calcificación o fragmentación de la tuberosidad tibial y en la que se aumentan los tejidos blandos e infiltración de la grasa patelar. Generalmente se presenta en las personas como con una, dicen es como con una masita por delante de la rodilla. Esta generalmente se produce en la edad, en los adolescentes, ¿verdad? Y provoca dolor en la rodilla en esta edad. Generalmente se produce en los adolescentes que están, ¿verdad?, que tienen un crecimiento acelerado y que practican deportes, como por ejemplo fútbol, también practican gimnasia u otros deportes en los que se pueda alterar. Aquí lo que pasa es que hay una tracción excesiva del cuádriceps femoral que igualmente jala, ¿verdad?, el tendón rotuliano y lo que hacen es que haga como un tipo como de fractura o separación de la tuberosidad tibial enfrente y eso es lo que produce esta imagen y generalmente entonces en la radiografía lo vamos a observar así. También podemos tener la calcificación de un quiste de Baker, que en este caso pues lo podemos observar tanto en la proyección lateral como en una proyección anteroposterior, pero si observamos la anteroposterior pues podríamos pensar que es algo otra lesión, ¿verdad?, como una lesión neoplástica, y en el caso ya de el lateral pues ya observamos que esta es la localización que aparece el quiste de Baker y que este ya está calcificado. También tenemos la calcificación de la inserción suprarrotuliana al tendón del cuádriceps femoral, que aquí la podemos observar poco, ¿verdad? Por aquí, como ya sabemos, la localización anatómica de donde se inserta el tendón del cuádriceps, pues una calcificación a este nivel ya podemos mencionar, ¿verdad?, que es una calcificación del tendón del cuádriceps femoral. También podemos observar masas calcificadas. En este caso, pues, no podemos dar un diagnóstico certero de qué es, pero sí podemos ver la imagen de que hay una masa
a nivel suprapatelar que se encuentra calcificada y que va a desplazar anteriormente al tendón del cuádriceps, que es como aquí es el tendón del cuádriceps, lo desplaza, entonces está entre el tendón del cuádriceps y el fémur. Entonces, todas estas que todas debemos mencionarnos, aunque no tengamos certeza de qué es, pues debemos caracterizarla ya en nuestra descripción. Y en este caso, pues necesitarían otros estudios como la tomografía para poder realizar una mejor caracterización de las lesiones. También dentro de las clasificaciones, pues podemos, recordamos que tenemos las extraarticulares y también tenemos las que se encuentran dentro del espacio articular y generalmente dentro del espacio articular pues se pueden tratar de dos patologías que son la condrocalcinosis y la osteocondromatosis sinovial. Aquí en este caso pues tenemos un ejemplo de la condrocalcinosis. En esta radiografía podemos observar artrosis, condrocalcinosis, derrame suprapatelar y varices en el territorio de la safena interna. Aquí se observan cambios artrósicos, ¿verdad?, en la rodilla derecha, con afectación tricompartimental, ya que tiene afectados 3 compartimientos. Tiene más marcada la alteración a nivel del espacio femorotibial interno y también y en el espacio, como podemos ver aquí, femoropatelar. También tenemos un derrame suprapatelar que se observa aquí con aumento de los tejidos blandos en la región suprapatelar y también podemos observar varices en el territorio de la safena interna que se observan acá, aunque como ya hemos hablado, ¿verdad? Siempre como la radiografía es la primera que se toma, en los pacientes que se presentan con dolor, siempre debemos hacer estudios complementarios para tener un diagnóstico certero. Siendo con las clasificaciones, pues, intraarticulares también tenemos la osteocondromatosis sinovial en la bursa suprapatelar. Aquí es cuando ya se calcifica la bursa suprapatelar. Entonces la podemos observar en este caso así. Si vemos no es en la unión con la patela, que podríamos confundirla, ¿verdad?, con una calcificación del tendón del cuádriceps, pero si vemos no es cerca de la unión patelar, sino que es sobre ella, en la localización de la bursa suprapatelar, que también se puede calcificar. También debemos evaluar, ¿verdad?, la mineralización ósea, como ya habíamos hablado. Generalmente deben verse trabéculas finas y una cortical bien definida y homogénea. Tenemos varias patologías que pueden alterar el patrón de la mineralización. Entre ellas podemos hablar de la enfermedad de Paget, en la que está aumentada la mineralización ósea, o en el caso que esté disminuida, como en el caso de la osteoporosis. Hay más patologías, pero esas son las que más frecuentemente se pueden observar en una radiografía de rodilla. En este caso, pues tenemos una proyección anteroposterior de ambas rodillas en las que se visualiza un aumento de la densidad ósea con trabeculación grosera del tercio distal del fémur izquierdo. En este caso, y aquí hay un aumento de la densidad ósea y de la cortical con trabeculaciones groseras a nivel del tercio proximal de la tibia. Se podría considerar como una enfermedad de Paget. Y en este caso, pues, tenemos una textura ósea que se observa moteada, en la que se traduce como una existencia de infiltración u osteopenia o un callo fracturado que se puede considerar como datos de osteoporosis. Debemos recordar que en la osteoporosis hay una disminución de la mineralización ósea, entonces se va a observar menos radio opaco, se observa generalmente radio lúcido. También tenemos lesiones del cartílago articular, como la fractura osteocondral, la osteocondritis disecante y la osteonecrosis espontánea. Generalmente esas lesiones del cartílago articular se tienden a confundir porque se observan parecidas a nivel radiológico y se debe hacer una diferenciación de cada una de ellas mediante otros métodos diagnósticos.
y también por la exploración física, ¿verdad? Y la clínica del paciente. Se puede complementar con la resonancia magnética para poder hacer un diagnóstico diferencial. En este caso, pues, vamos a hablar de la osteocondritis disecante, que la osteocondritis disecante, aquí se observa una osteocondritis disecante del cóndilo femoral interno. Y aquí en ambas proyecciones, AP con dos pacientes distintos, ¿verdad? Que se presentaban con dolor en el compartimento interno de la rodilla, pues se puede observar el defecto del hueso subcondral o la imagen como en sacabocados, que es la que se ve aquí. Debemos ser muy acuciosos para poder observar ese tipo de lesiones, ¿verdad? A nivel de la rodilla. Porque si vemos, pues es una lesión pequeña, pero que si somos bien observadores, pues sí la podemos delimitar. También tenemos la enfermedad articular degenerativa, que generalmente es por el hallazgo más frecuente que se envían a hacer las radiografías de rodilla en las personas adultas. La enfermedad articular degenerativa, pues es la forma más común de artritis y generalmente su forma idiopática se va a presentar en pacientes mayores de 50 años. El trastorno aparece en respuesta a la degeneración y destrucción progresiva del cartílago y a los procesos reparativos. En general va a afectar el compartimiento interno de la rodilla y las características radiológicas pueden incluir el estrechamiento del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos y formación de quistes o pseudoquistes en la región subcondral. Si el compartimiento medial es el más afectado, pues la rodilla generalmente puede adoptar una posición en varo, que es lo que les hablaba respecto a la alineación, que de acuerdo hacia donde esté afectado el eje, pues puede producir tanto en varo como en valgo, y en este caso se puede afectar el eje por una disminución en el espacio articular asimétrica, ¿verdad? Que puede ser mayor de tanto medial o mayor hacia lateral. Aquí tenemos pues una artrosis, una radiografía de un paciente con artrosis de rodilla, en el que podemos ver tanto en la proyección anteroposterior como en la lateral, que hay un estrechamiento significativo de los espacios articulares, que es como se observa aquí, ¿verdad? Hay una disminución de los espacios articulares, ya no está entre 3 a 5 milímetros como lo habíamos descrito anteriormente, que era lo normal, sino que está disminuido. Y también hay una proliferación ósea, porque hay esclerosis hacia los platillos tibiales, que es como podemos observar aquí, hay un aumento, ¿verdad? De las trabeculaciones, entonces hay un aumento de la proliferación ósea. También en la proyección lateral se puede apreciar calcificación en la inserción suprarrotuliana, que es esta que tenemos aquí, que es lo que hablábamos de la calcificación del tendón del cuádriceps femoral. Entonces, todas estas características nos pueden llevar a un diagnóstico de artrosis o de enfermedad articular degenerativa. Ya hablando acerca de las fracturas, ¿verdad? Que es como por lo que más se mandan a hacer radiografías óseas, pues debemos tener en cuenta que las fracturas son la interrupción completa o incompleta de la continuidad ósea o del cartílago, y que las fracturas pues pueden tener diferentes clasificaciones de acuerdo a, por ejemplo, la etiología, que pueden ser patológicas, traumáticas, por fatiga o por estrés. También si se comunican o no con el exterior, en el cual pueden ser fracturas cerradas o abiertas. También podemos tener, de acuerdo al área anatómica afectada, ¿verdad? Si son a nivel de la diáfisis, de la metáfisis o de las epífisis. Sí, también por el mecanismo de producción, ya sea es un trauma directo o indirecto, por compresión, también por flexión o por cizallamiento, y el patrón de interrupción, que puede ser completa o incompleta. Hay diferentes clasificaciones de la fractura, pero siempre debemos tenerlas en cuenta y saberlas describir, ¿verdad? Generalmente nosotros pues podemos, más que todo, describir cuando, de acuerdo a la clasificación del área anatómica afectada y del patrón de interrupción, y si, todo lo demás pues generalmente lo hacen ya los ortopedas, pero para nuestra descripción de la imagen pues debemos siempre describir qué parte del hueso está afectado, si es completa o incompleta la fractura,
si se está dividiendo con minutas o no. Entonces, ¿qué debemos evaluar? ¿Cuál debe ser la evaluación radiológica de la fractura? ¿Qué debemos describir, verdad? Pues debemos ser capaces de describir cuando la fractura en sí, ¿verdad? Porque recordemos que no somos nosotros los que vamos a tratar estas lesiones, sino que es otro médico. Entonces debemos saberla describir de manera que se nos entienda y de transmitir una información correcta. Entonces debemos comentar, en este caso, pues, qué hueso está afectado, o sea, la localización y la extensión, qué hueso está afectado y qué parte del hueso está fracturada, si sea el tercio proximal, el tercio medio o el tercio distal, si es una fractura intraarticular. También debemos decir el tipo de fractura, ¿verdad? El patrón de la fractura sí puede ser, que puede ser simple, puede ser cerrada o abierta, si tiene cominutas o no. En las cominutas se definen como más de 2 fragmentos del hueso. Si el hueso está impactado, que este es cuando el fragmento del hueso se introduce entre sí, o sea, como se ven como superpuestas, ¿verdad? En una imagen radiográfica, la estructura ósea que está fracturada. También si la fractura es transversal o es oblicua. También si la fractura está en espiral, es decir, que hace una curva completa alrededor del hueso. También si está vertical, ¿verdad? Que es cuando está paralela al eje longitudinal del hueso. También si hay desplazamientos de los fragmentos tanto distal o proximal del hueso. Es decir, si la fractura está desplazada o no. También debemos ver si hay alteración o afectación a nivel de la articulación y si hay afectación de los tejidos blandos. Aquí tenemos pues 3 tipos de fracturas a nivel de la rodilla en proyecciones anteroposteriores. Por ejemplo, en la primera imagen pues podemos ver el signo del arcuato, que es una fractura por abulsión de la cabeza del peroné, que es esta que podemos observar aquí en la imagen. Es una abulsión a nivel de la cara externa del cóndilo femoral en el externo. Generalmente cuando se produce esta es por característica por un arrancamiento del tendón popliteo. En el caso de la imagen de la radiografía B, pues aquí lo que observamos es una fractura comminuta del borde lateral del platillo tibial externo, que no tiene desplazamiento de los fragmentos óseos, solo se observa como una línea, ¿verdad? Que hace el cambio en la radiografía, o sea que se observa una imagen ya distinta a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? No se observa una línea que va fina y continua de la cortical de los platillos tibiales. Se observa como un pequeño, como escalón, ¿verdad? Acá. Sí. También en la imagen, el inciso C, pues observamos una imagen lineal esclerosa que está mal definida a nivel de la diáfisis en la tibia. Y esa tiene una irregularidad de la cortical, tanto en ambos compartimientos, ¿verdad? Y esa se puede considerar como una fractura, un hallazgo por fractura por estrés. También tenemos aquí otras imágenes de la fractura. En la primera imagen, que es esta, ¿verdad? Entonces, pues tenemos tanto la proyección anteroposterior como la proyección lateral de la rodilla izquierda en un paciente que sufrió un traumatismo agudo. Aquí se observa una fractura a nivel de la rótula en la que hay desplazamiento de los fragmentos. Y en la imagen B, pues aquí también es otro paciente con un traumatismo de rodilla y en la que observamos un pequeño defecto en la cortical de la meseta tibial externa adyacente a la espina tibial. Y estos se consideran, ¿verdad?, como hay algo en relación a fractura. Vemos aquí, ¿verdad?, ya no está la cortical bien delimitada, fina, sino que aquí ya hay una imagen que altera la línea continua. Entonces, esta se considera también como una fractura. Si vemos hay fracturas que son muy pequeñas, entonces debemos ser bien acuciosos al momento de estar evaluando una radiografía y de tener la historia clínica del paciente, porque de acuerdo a las manifestaciones clínicas y al examen físico, pues nosotros nos puede orientar a qué ir a buscar en
las radiografías que vamos a interpretar. Aquí tenemos también hablando, ¿verdad?, de ciertas variantes anormales, existe un gran número de variantes anatómicas normales que a nivel de la rodilla. En este caso, pues, solo les quería compartir esta que se puede traducir, ¿verdad?, como algo patológico, pero que no, es una variante normal. Esta es la rótula bipartita, que es una anomalía congénita de la rótula que está caracterizada por la existencia de uno o varios puntos de osificación suplementarios y pueden confundirse, como les decía, pues con una fractura. Generalmente, o la mayoría de veces, se localiza en el polo superior externo, como lo es en este caso de esta radiografía. Entonces, siempre debemos recordar que nosotros debemos saber las variantes anatómicas para no considerarlas como algo patológico al momento de interpretar una radiografía. Siempre tener en cuenta, entonces, igual el examen físico clínico del paciente para ver si lo que estamos observando es algo patológico o es algo que es normal. Si el paciente no presenta molestias, pues muy probablemente sea una variante anatómica normal y debemos de revisar, ¿verdad?, que que no sea algo patológico. También en las radiografías pues podemos observar masas que pueden ser neoplasias o pseudotumores. Sin embargo, sería una clase bien extensa, por lo que en este caso pues no vamos a hablar de ellas, sino que se dejaría para otra clase posterior. Y esa sería mi presentación del día de hoy, esta es la bibliografía que utilicé. Y gracias. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios, aportaciones? Sara, el tema es un tema extenso, muy bonito, no es fácil, pareciera tan sencillo poder ver rodillas con radiografía convencional. Lo importante es que cuando hagamos los estudios, si no es trauma, hay que hacer diferentes tipos de rodillas y saber cómo la vamos a realizar. Podemos hacer una radiografía en un paciente acostado, AP y lateral, pero también podemos hacer de rodilla en un pie, un paciente en bipedestación que cambie. También podemos hacer otro paciente con bipedestación con peso, que también va a cambiar, sobre todo para ver si está en vado o está en valgo. También podemos hacer proyecciones a los 30, 60 y 90 grados, sobre todo cuando vamos a valorar rótula. También podemos hacer proyecciones con rotación izquierda y rotación derecha. En fin, hay una gran modalidad de formas de valorar la rodilla. Lo importante es determinar qué andamos buscando. Si es comparativo o no es comparativo, si es una lesión simétrica o asimétrica, si es una lesión crónica o aguda, si es una lesión postraumática, etc. Lo importante es estar bien orientado hacia qué estudio vamos a pedir en cualquier tipo de articulación. Y el examen físico siempre va a ser fundamental, en donde vamos a valorar tono, fuerza y movilidad, que eso es lo que nos determina qué tipo o probabilidad patológica tenga nuestro paciente. No sé si alguien más tenía algún comentario. Hola, doctor. Buenos días. Habla Henry. Pues yo también tenía un comentario y es que usualmente este tipo de radiografías son un estudio muy frecuente en un departamento de radiología, pero no solemos tener mucho entrenamiento. Y en la forma de abordaje sistemático que da la literatura inglesa, siempre es muy importante tener en cuenta que debemos valorar todos los aspectos para no pasar por algo, patología que pueda ser muy sutil. Y me gusta la forma en que lo abordó la clase Sara. Entonces, muchas gracias, doctor y Sara, por los detalles. Bueno, gracias a todos. Entonces concluimos con la clase del día de hoy.